Qué forma tan triste de terminar el ministerio, ¿no? Después de ser un hombre grandemente usado por Dios, terminar el ministerio en el abandono por ahí, abandonado, olvidado de las gentes, encerrado en una cueva, aislado. Yo no quiero terminar así. Hay muchos ministros que ya a los 42, 45 se jubilan, se retiran. Yo tengo 73 y no tengo planes de jubilación, hermanos. Y si quieren saber la verdad, no tengo ni medios de jubilación. Yo no tengo una reserva monetaria, yo no tengo inversiones, yo no tengo ahorros. Yo sigo viviendo al día con lo que Dios me provee. Y yo recuerdo mi padre, que fue misionero, dijo: yo voy a morir con las botas puestas. Y esa es la decisión que yo he tomado. Y las botas son botas, ¿qué? Militares. Las que usan los soldados en el campo de batalla. Voy a morir con las botas puestas. Y ya algunos de ustedes que llevan 10, 15, 20 años de ministerio, ya están pensando en jubilarse. Vergüenza les debía dar. Ni ustedes no tienen ni derecho de ejercer un ministerio, si esa es la actitud que ustedes tienen. Mire, el llamado de Dios es sin arrepentimiento. Dios no llama por un tiempo limitado. Es un llamado vitalicio. Vitalicio. ¿Cuántos días están de acuerdo con eso? Bueno, sigamos las hojas. Números 11. A mí me encanta ese versículo, hermanos, porque ¿se acuerdan que Moisés, por ordenación de Dios, le ministró a un grupo de los ancianos de Israel? ¿Y qué sucedió? Que habían varios ancianos que no estaban presentes, o no habían recibido la noticia de esa reunión, o si la habían recibido la ignoraron, y se fueron al campo a trabajar en sus siembras. Pero ¿qué dice la Escritura? Que estando allí el Espíritu Santo también cayó sobre ellos. Versículo 25 de Números capítulo 11. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del Espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos, y fue que cuando posó sobre ellos el Espíritu profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo y profetizaron el campo. Y corrió el mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan el campo. Entonces Josué, el envidioso de Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. ¿No saben ustedes que los apóstoles también tomaron esa actitud? Un día encontraron por allá un hombre que andaba echando demonios, y quizás con más efectividad que ellos. Y vinieron corriendo a Jesús: Señor, hemos encontrado un hombre por allá que echa demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos. Y el Señor: ¿cómo es eso? El que no está en contra de nosotros, con nosotros es. Ese hombre está haciendo una buena obra. La Biblia dice: nadie que haga milagros en mi nombre puede hablar mal de mí.
Ese versículo es muy importante porque demuestra que en el ministerio de liberación ocurren milagros. Cada liberación es un milagro de Dios. Yo le digo a la gente, ¿quiere usted experimentar un milagro? Todo levanta la mano. Entonces les digo, sométanse a liberación y lo van a experimentar. Así es. Porque los demonios no se echan si no fuera por el Espíritu de Dios. Amén. Es un acto sobrenatural. Cada vez que alguien es liberado de un hechizo, de un demonio, está experimentando ¿qué? Una manifestación milagrosa del poder de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? 1 Corintios 14 es otro versículo que habla de el deseo de Dios que todo su pueblo profetice. Yo no terminé leyendo Números 11, donde Moisés dijo que ojalá todos profeticen. Moisés no era envidioso como Josué. Yo le voy a decir, hay muchos pastores envidiosos hoy que no permiten que nadie levante cabeza en la iglesia. Yo me acuerdo, hermanos, en el tiempo del avivamiento, el que era pastor de la iglesia del Calvario Central ese tiempo era un salvadoreño. Y no digo que todos los salvadoreños sean envidiosos, pero algunos lo son. Ese hombre está hoy en Waco, Texas. Allí vive desde hace como 35 años. Tenía un ministerio poderoso, excelente predicador, excelente cantante. Ese hombre hubiera llegado a ser una bendición para el pueblo de Dios en todo el continente. Pero cuando se derramó el Espíritu Santo, Dios empezó a levantar muchos jóvenes en la iglesia. Porque ese avivamiento benefició más a la juventud que a cualquier otro. Y los jóvenes empezaron a sentir llamado. Pero ese hombre no les dio ninguna oportunidad de que desarrollaran su ministerio en la iglesia. Los tenía sentados. No podían dirigir, no podían predicar, no podían hacer nada. Entonces yo organicé giras y empecé a mandar los jóvenes de los entonces y llegaron hasta Perú, Bolivia. Yo les dije, aquí hay $50, agarre camino. Y Dios les va a abrir puertas y les va a proveer los medios necesarios para que usted... Y algunos llegaron hasta Puerto Rico. Miren, hermanos, atraviesaron alborozados, reportando las maravillas de Dios. ¿Y usted cree que el famoso pastor se alegró? Los ignoró por completo. Pues ¿sabe lo que Dios hizo? Los sacó de la iglesia. Yo organicé el Instituto Bíblico, todos esos jóvenes que habían salido de gira ingresaron al Instituto Bíblico. Y hoy soy prominentes pastores. Y yo le invité a este señor que impartía algunas clases. Pero él dijo que él iba a colaborar bajo la condición de que yo y los estudiantes del instituto nos sujetáramos a él. Él era el pastor de la iglesia. Yo le dije, mire, hermano fulano tal, no voy a mencionar el nombre. Le dije, en la iglesia yo me sujeto a usted, pero yo exijo reciprocidad. En el instituto usted está obligado ¿a qué? A sujetarse a mí. Sea un respeto mutuo, una sujeción a la autoridad de la persona en su respectiva área de trabajo. Pues hermanos amados, la iglesia se dio cuenta de la envidia de este hombre,
y empezó a desconocerlo y a rechazarlo. Y un día vino conmigo y me dijo, yo renuncio a la iglesia, me voy de la iglesia y detrás de mí se va el Espíritu Santo. Así exactamente dijo. Estábamos en pleno apogeo del avivamiento que impactó a Guatemala y Centroamérica. Detrás de mí se va el Espíritu Santo. Pues yo le dije, arrivederci. Y este individuo fue y montó una iglesia a 2 cuadras de la iglesia central. Alquiló una casa y se instaló. Y varios se fueron con él. Y esos los mandaba el domingo en la mañana a apostarse en las esquinas alrededor de la iglesia del Calvario. Yo la tuve que tomar y pastorear en ese entonces. Y paraba a todos los que iban rumbo a la iglesia, les decía, el Espíritu Santo no está allí, está allá, está en la casa. Pero hermanos amados, los hermanos ignoraron completamente. Esa iglesia, esa congregación no creció. En eso un pastor mexicano, con el perdón de los mexicanos, él pastoreaba una iglesia llamada El Buen Samaritano. Y él deseaba regresarse a México. Creo que su madrecita estaba enferma, estaba grave, y él quería ir a cuidarla. Y entonces contactó a mi padre, que se había unido con mis detractores, y le ofreció a la iglesia. Le dijo, yo quiero dejar la iglesia en manos de ustedes, bajo la condición que allá en México me den una iglesia donde yo pueda trabajar y me den una ayuda económica hasta que la iglesia me empiece a pastorear adecuadamente. Mi papá dijo, está bien. ¿Y sabe lo que hizo mi papá? Agarró a este hombre y lo instaló como pastor de la iglesia. Y los pocos que él tenía se fueron con él para allá. Y empezaron a tener cultos. Y mi papá dejó de asistir a la iglesia central del Calvario para irse allá a darle apoyo a este individuo. Y lo digo con sumo respeto porque yo guardo los mejores recuerdos de mi viejito. Pero tengo que decir la verdad. Pues un domingo que llegó mi papá con el flamante pastor, porque lo pasaba a recoger en su coche y lo llevaba allá. Entraron a la iglesia y, sorpresa, el pastor mexicano estaba sentado en la plataforma, esperándolos. Y le dijo a mi padre y a su pastor, yo soy pastor de esta iglesia y he venido a tomar el pastorado de nuevo. De modo que yo les agradezco el tiempo, como 6 meses, que ustedes atendieron la iglesia, pero por favor, se quedó sin una y la otra cosa. ¿Y qué decidió? Emigrar a los Estados Unidos. Y no quiero ofender a nadie, pero esa es la única opción que le queda a los pastores fracasados. No digo que haya ninguno de esa clase aquí esta mañana, pero muchos pastores que han fracasado en el pastorado en Guatemala y Centroamérica, ¿qué es lo que deciden hacer? Venirse a Estados Unidos legal o ilegalmente. Pues él se vino y se instaló en Hueco. Resultó administrando una gasolinera. Después un lote de venta de carros usados.
Y desde entonces yo he oído que por ahí anda predicando cuando alguien se atreve a invitarlo. Un hombre que hubiera sido una enorme bendición al pueblo de Dios por la envidia que hizo, perdió su ministerio. Tenga mucho cuidado, hermano. Ese fue el problema con Josué. Claro, él era jovencito, era un servidor de Moisés. Y yo creo que con el paso de los años Dios trató con él, porque ya cuando Moisés murió, pues por encargo divino, Moisés le transfirió su ministerio a Josué. Bueno, sigamos, hermanos. Tenemos aquí una lista de personas ungidas para el ministerio profético, y yo les invito, hermanos, que ustedes, ya que tienen las hojas en la mano, lean, estudien cada uno de estos casos. ¿Saben ustedes que Saúl fue ungido no solo como rey, sino como profeta? Saúl entre los profetas. ¿Ah? Y aun cuando estaba caído, llegó a un lugar donde estaban los profetas, y él cayó en tierra, cuán largo era. Y la Biblia dice que desnudo profetizó. No sé si despojó de todas sus ropas o si solamente se despojó de sus vestimentas reales, pero quedó tirado ahí en un estado como de éxtasis, de trance, y empezó a profetizar, aún caído. Esto debe ser una advertencia para nosotros, hermanos, porque el hecho de que alguien profetice por el Espíritu hoy no garantiza que mañana siga profetizando por el Espíritu. Cada profecía hay que juzgarla individualmente. Pero como allá en Guatemala tuvimos un tiempo en el avivamiento a 3 benditas hermanas que entraron en competencia para ver quién era la mejor profetisa. Y se echaban unas profecías, pero que lo dejaban a uno exhausto escuchándolas. En 1 Corintios 14 creo que es muy importante hablar hablar un poquito acerca de la diferencia en el don de profecía con el ministerio profético. Aunque esta clase no es acerca del uso del dono del ministerio profético, sino de la unción. Pero ahí en 1 Corintios 14 es muy importante que ustedes noten el cambio que ocurre en el versículo, ya se los voy a dar, en el versículo 29. ¿Cómo dice? Asimismo, de la misma manera, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Callen, juzguen. Antes del versículo 29 está hablando del el uso del don de profecía. ¿Cómo y cuándo debe operar el don de profecía en la iglesia? Pero en el capítulo 20, en el versículo 29, ya no habla del don de profecía, sino del oficio de profeta. Los profetas profetizan, pero no todos los que profetizan son profetas. El hecho de que usted tenga un don de profecía bien desarrollado no quiere decir que usted es profeta. Ser profeta es más que solo profetizar. Las hijas de Felipe profetizaban, pero no eran profetisas. El problema hoy es que cualquiera que profetiza ya se cree profeta. Ahora, cuando alguien profetiza, usted debe tener los oídos bien abiertos, porque dicen aquí que los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Y los demás juzguen. Cada profecía debía ser, ¿qué?
juzgada. Ahora el versículo 31 dice, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, ¿qué opera en los profetas? Los espíritus, no solo el Espíritu Santo. Hay multitud de espíritus de Dios que también pueden operar en los profetas. ¿Ustedes no han leído la Biblia del Espíritu de Sabiduría? Ese no es un título, no es un nombre del Espíritu Santo. Hay un espíritu individual que se llama Espíritu de Sabiduría. ¿Acaso no dice en Apocalipsis, habla de los 7 espíritus que están delante del trono? En algún libro de teología dice que esa expresión, los 7 espíritus, son la manifestación plena del Espíritu Santo. Eso es torcer la Escritura. En realidad hay 2 grupos de 7 espíritus revelados en el libro de Apocalipsis. Los 7 espíritus que están delante del trono y los 7 espíritus que recorren toda la tierra. ¿Quieren ustedes saber quiénes son? Los 7 espíritus delante del trono son los consejeros de Dios. Y no es que Dios necesite consejeros. Dios sabe todas las cosas. Pero Dios nos crea con el propósito de que nosotros le sirvamos. Dios se deleita en darle participación en su reino a las criaturas que Él ha formado, sean humanos o sean espirituales. ¿Quieren ustedes tener un símil de esos 7 espíritus de Dios? Váyanse al libro de Esther, de los 7 consejeros que tenía el rey Asuero, Asuero, que cuando su mujer se rebeló, él consultó con esos 7 espíritus y se acuerdan que uno de ellos dijo, bueno, esto va a trascender y todas las mujeres del reino van a sentirse autorizadas para rebelarse contra sus esposos. Entonces él sugirió que la depusieran de su sitial de honor y que en lugar de ella se escogiera otra mujer. De esa manera fue que ascendió al trono Esther. Pero hay 7 espíritus delante del trono que son los consejeros y los otros 7 que recorren la tierra son los sobreveedores, los supervisores, son los que van y ven cómo están las cosas, especialmente dentro del pueblo de Dios, y van a reportarle a Dios. Esos espíritus operan en los profetas. Muchas veces, cuando hemos tenido manifestación proféticas, un espíritu se apodera de uno de los que tienen un llamado profético y dice, yo soy el espíritu de sabiduría. Y como la Biblia dice que todo espíritu debe ser probado, antes de darle oportunidad de entregar el mensaje, yo le digo, según la palabra de Dios, tú tienes que identificarte. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, mas probad los espíritus son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. No dice que pudiera ser. Yo creo que esa confesión le es vedada, le es prohibida a Satanás y los demonios. El diablo no va a admitir que Jesucristo se encarnó, se humanizó para destruirlo a él y destruir sus obras. Pero si todavía me queda una duda, yo le digo, cuando él dice Jesucristo vino en carne, le digo, ¿y para qué vino? Entonces viene la confesión de 1 Juan 3,
vino para deshacer las obras del diablo. Y si todavía tengo una duda, te digo, ¿y dónde derrotó y destruyó al diablo? Y dice, en la cruz, por medio del derramamiento de su sangre, o en la cruz al pie del monte del Gólgota. Entonces le digo, puedes entregar tu mensaje. Y lo entrega y se va. No permanece. Los espíritus de Dios, los ángeles de Dios que se han manifestado en esa forma, me dicen, dame permiso que me retire, porque yo siento lo que hay en este cuerpo. Sienten nuestras pasiones. Y antes de que le dañen o que le afecten, prefiere irse. Remíteme al Padre. Yo estoy seguro que ustedes no han visto una manifestación de esa clase, pero la van a ver. Porque hoy el ministerio profético de los 5 ministerios es el que está menos restaurado en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se ha conformado con profetizar y creen que ese es el ministerio profético. Es lo más elemental del ministerio profético, es profetizar. Esto es muy importante, hermanos. Tal vez en una futura reunión que ustedes celebren, podemos estudiar el ministerio profético, juntamente con el ministerio apostólico o algo así. Porque el ministerio profético, hermanos amados, tiene que ser restaurado plenamente a la iglesia antes de que venga Cristo. Y aunque yo no reclamo ser profeta, quizás sé más acerca del ministerio profético que muchas de las personas que son profetas. Pues Dios quiere impartir su unción profética para que entre su pueblo se levanten profetas, que se pueden ser los instrumentos que Dios hace, que Dios usa para transmitir los misterios del reino en estos tiempos finales. Amén. ¿Cuántos se han beneficiado, si no gozado, por lo menos beneficiado de lo que hemos estudiado hoy? De modo que Dios los bendiga y espero no haberlos escandalizado. Y si están escandalizados, pues vengan conmigo y yo los desescandalizo. Miren, hermanos, cosas raras van a ocurrir. Van a haber revelaciones y manifestaciones muy extrañas de Dios en estos tiempos finales. Tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiera hacer. Pero siempre que la revelación tenga un respaldo bíblico. Que no contradiga la palabra. Por lo menos eso. Que no contradiga la palabra. La puede complementar, pero no la puede contradecir. Amén. Gracias, hermanos.